Buenos días, mi nombre es Laura Mendoza Angulo, soy ginecóloga especialista en reproducción humana de la Universidad de Cartagena y de la Fundación Universitaria Sanitas de Bogotá. Actualmente me desempeño en la unidad de fertilidad del Tesoro Fertes en la ciudad de Medellín. Agradezco a los organizadores del evento por la invitación y en el día de hoy les voy a hablar acerca del ARCS, es tendencia en anticoncepción. Declaro que no tengo conflicto de intereses con empresas de la industria. Para iniciar con el tema tenemos que la sigla LARC se refiere a las palabras Long Acting Reversible Contraception, que se refiere a los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Estos métodos abarcan tres grupos grandes básicamente, que son los implantes subdérmicos hormonales, el DIU de cobre y los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Son métodos que son altamente efectivos, van a requerir poco esfuerzo de la usuaria y no van a requerir citas médicas o de enfermería tan frecuentes. Pero la inserción y el retiro sí van a depender de un profesional de salud que se encuentre entrenado. Tenemos que, a pesar del aumento en el uso de los anticonceptivos a nivel mundial en las últimas décadas, 214 millones de mujeres que se encuentran en edad reproductiva tienen necesidades insatisfechas con respecto a los anticonceptivos. Estas mujeres o las parejas masculinas de estas pueden no usar un método anticonceptivo por múltiples razones, como son un acceso geográfico difícil, dificultad para costear el método, problemas de salud o efectos secundarios sufridos previamente con otro tipo de métodos y que algunas veces tienen escaso poder en la toma de sus propias decisiones. Por lo tanto, resolver la necesidad de anticoncepción en regiones en desarrollo evitaría un estimado de 67 millones de embarazos no deseados, 36 millones de abortos inducidos y unas 76.000 muertes maternas cada año, lo cuales son cifras nada despreciables. Entonces, iniciaré la charla hablando de las generalidades, de los efectos adversos y las contraindicaciones de los distintos grupos pertenecientes a los LARCs, iniciando con el implante subdérmico hormonal. Hay dos tipos de este implante, ambos liberan hormonas progesterona. Una es el implante subdérmico de levonorgestrel, conocido en el mercado como Yadel, el cual está autorizado para funcionar durante 5 años. Este producto tiene dos implantes cilíndricos de color blanco o blancuzco que vienen sellados, miden aproximadamente 43 milímetros de longitud y 2.5 milímetros de diámetro y cada uno contiene 75 miligramos de levonorgestrel. Y está el implante subdérmico liberador de etonorgestrel, conocido como Implanon o Nexplanon en otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, el cual está autorizado para permanecer en el cuerpo durante 3 años. Este implante es una varilla de plástico igualmente blanda y flexible que mide unos 4 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro y contiene 68 miligramos de etonorgestrel, que es el principio activo de la progesterona de sugestrel. Se colocan subdérmicamente en el brazo no dominante. El Implanon contiene bario para facilitar la detección radiológica y actúan suprimiendo la ovulación y espesando el moco cervical para impedir el ingreso de los espermatozoides al tracto genital superior y adelgazan el endometrio, inactivándolo de tal manera que impiden la implantación con una alta efectividad que en distinta literatura oscila de 0.05 a 0.1% de riesgo de embarazo al año del uso. No afectan el índice de masa corporal y tienen otros beneficios no contraceptivos como la mejora del dolor pélvico en los casos de endometriosis y en dismenorrea. Estos implantes entran en función inmediatamente cuando son colocados dentro de los 5 primeros días luego de iniciado un ciclo natural o ocurrido un aborto o un embarazo ectópico o dentro de los 21 días posteriores al parto. Si la colocación se va a realizar fuera de los márgenes de estos márgenes de tiempo, es necesario realizar prueba de embarazo el mismo día que el dispositivo se va a insertar y 3 semanas después del último coito no protegido. Por lo tanto, si estamos fuera de los márgenes, se recomienda el uso del preservativo los primeros 7 días del método. Si una paciente desea cambio de método a este método, el implante será efectivo inmediatamente si está utilizando anticonceptivos combinados como las pastillas, parche o anillo vaginal y lleva ya 7 días de uso de manera correcta o se encuentra en el descanso de estos métodos en los primeros 1 a 2 días o si tiene menos de 14 semanas desde la última inyección trimestral o si está tomando puntualmente pastillas de solo progestágeno como el desogestrel.
No hay límite de edad para el uso de este tipo de métodos, no hay un límite de implante que la paciente pueda usar durante su vida. Las complicaciones como que se inserte en un vaso, en un músculo, que haya un daño nervioso o que haya migración del dispositivo son muy raras. Las más comunes realmente son los moretones, que se presente dolor por inserción, que quede una cicatriz irregular o que haya infección de tejidos blandos. Y si el implante se vuelve impalpable, se recomienda la realización de rayos X y para ubicación en la zona y para una ubicación más exacta a la hora de extraer una ecografía de tejidos blandos. En cuanto al DIU liberador de levonorgestrel, son dispositivos en forma de T que liberan levonorgestrel directamente en el útero. Actúan a través de un efecto progestacional, engrosando el moco cervical, reduciendo así la migración espermática y crean un endometrio residualizado delgado que va a ser resistente a la estimulación estrogénica. Algunas veces bloquean la ovulación, pero en la mayoría de las pacientes, en un 75%, van a continuar ovulando con el DIU in situ. Entonces, en el mercado hay varios dispositivos disponibles con distintos nombres. A nivel mundial también pueden variar los nombres. El más conocido es el Mirena. Realmente contiene la misma hormona, pero la van a tener en distintas dosis, la liberación diaria que realizan va en distintas cantidades, el tamaño también va a variar, el color de los hilos, el tiempo que duran en el organismo. Por lo menos el Mirena está probado para durar 5 años, igual que Cailina, a diferencia del Jaides, que su uso es por 3 años. La dosis que contiene el Mirena es la más alta, que es 52 miligramos, seguido por Cailina, que contiene 19.5, y luego de ella Jaides, que contiene 13.5 miligramos de levonorgestrel. Todos pueden producir amenorrea y sangrado infrecuente, y quien tiene los porcentajes más altos de estos dos eventos es el Mirena, que puede producir amenorrea en un 16% de los casos y sangrado infrecuente en un 57% de los casos, y es el dispositivo con más diámetro, de 32 por 32 en total, a diferencia de los otros dos que están en 28 por 30 milímetros. Su índice de eficacia es bastante alto, el índice de PER que tiene el Mirena es de 0.2, el del Cailina 0.16 y el de Jaides 0.41, que es la eficacia medida en un año que se presenta un embarazo en un grupo de 100 mujeres. Entonces, estos dispositivos son altamente efectivos, su riesgo de falla es muy bajo, 0.2 en general, es lo que está descrito en la literatura. El 50% de las pacientes tendrán amenorrea al año. También tiene efectos como que reduce la dismenorrea y el dolor pélvico por la endometriosis, igual que el implante subdérmico. Y también tiene otros usos en ginecología, como el manejo del sangrado menstrual abundante, la protección endometrial en la terapia de reemplazo hormonal combinada de estrógeno-progestágeno, manejo del síndrome premenstrual en combinación con estrógenos y manejo también de la hiperplasia endometrial. Entonces, para su inserción, a veces se puede hacer empleo de anestesia local con un bloqueo paracervical, sobre todo si la paciente requiere dilatación. No se va a requerir una profilaxis antibiótica, pero sí manejo de enfermedades de transmisión sexual hasta que estén resueltas o si la paciente tiene un screening previo positivo antes de colocar el dispositivo. La inserción idealmente debe ser realizada en el ciclo menstrual, pero esto no es una camisa de fuerza, toman unos 7 días en volverse totalmente efectivos y se recomienda el uso de preservativo 7 días luego de su inserción. Si se van a insertar por cambio de método y este fue usado, el método anterior usado adecuadamente, no se va a requerir el uso de preservativo adicionalmente los 7 días. En cuanto al dispositivo intrauterino de cobre, contiene 380 milímetros cuadrados de cobre alrededor de los brazos del tallo, tiene uso anticonceptivo y como anticonceptivo de emergencia, actúa liberando iones de cobre que van a ser tóxicos para los óvulos y para los espermatozoides, inhibiendo de esta manera la fertilización, afecta el moco cervical. También tiene efectos sobre el endometrio en caso de que ya la fertilización haya ocurrido y su uso está aprobado por 5 o 10 años o se puede realizar de manera extendida en mujeres mayores de 40 años que están cercanas a la menopausia. Y en las pacientes que ya son menopáusicas y ya ha pasado la fecha de caducidad del dispositivo, no es obligación hacer retiro del mismo. Tiene un riesgo de falla de 0.6 a 0.8% al año de uso, es inmediatamente efectivo una vez se inserte. Para funcionar como anticonceptivo de emergencia se debe usar dentro de las 120 horas siguientes, es decir, 5 días siguientes al último coito no protegido o dentro de los 5 días posteriores a la ovulación estimada.
Puede haber un cambio en las menstruaciones, pueden ser más abundantes, prolongadas, dolorosas, lo cual constituye la primera razón por la cual una paciente solicita que el dispositivo sea removido. Y antes de que ella tome esta decisión es ideal realizarle consejería o manejo con antiinflamatorios no esteroideos, ácido tranexámico, en estos dos por ciclos cortos de 5 a 7 días. Advertir que hay un mayor riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria y que las complicaciones como la perforación uterina son realmente raras. En general, para los dispositivos intrauterinos, ellos se pueden colocar posterior a un aborto quirúrgico, posterior a que se ha realizado ya evaluación completa de los restos, se ha verificado la hemostasia, posterior a aborto médico y expulsión completa de los restos previa confirmación, ya sea por ecografía o a través de prueba de embarazo, posterior a un embarazo ectópico, posterior a una mola parcial, se recomienda que sean empleados a los 6 meses después, si fue completa al año, y si la paciente con enfermedad trofoblástica tuvo necesidad de quimioterapia, que estos sean colocados al año. Posterior a cesárea o parto vaginal, máximo a las 48 horas. Si no fue realizada la inserción en este tiempo, ya sería 4 semanas posparto hasta 6 meses posparto. Y se deben evitar en pacientes con alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual. El seguimiento, realizarse 4 a 6 semanas posterior a la inserción. Si los hilos no son visibles, siempre se debe descartar embarazo y usar otro anticonceptivo hasta que se ubique la posición del DIU, ya sea por ecografía o rayos X, y de esta manera descartar perforación o migración de los mismos. Y pueden ser utilizados hasta la menopausia, máximo 55 años de edad. Efectos adversos que pueden tener los que son hormonales, es decir, el implante subdérmico y el DIU liberador de levonorgestrel, es que puede haber un aumento de la sensibilidad mamaria, cambio en los patrones de sangrado, como sangrado irregular, poco predecible, episodios frecuentes o prolongados, amenorrea, sobre todo con el DIU de levonorgestrel se puede presentar sangrado errático los primeros 3-6 meses de uso y en el 50% de las pacientes amenorrea al año. Este sangrado irregular puede ser manejado con ciclos cortos, es decir, de 1 semana, 8 días, ácido mefenámico 500 miligramos cada 8 horas, un ciclo corto de anticonceptivos orales combinados o también de ácido tranexámico 500 miligramos cada 8 horas. Los efectos como la cefalea, ganancia de peso, acné, cambios en el humor, estado de ánimo, han sido reportados con el uso de estos LARCs, pero la evidencia que pruebe realmente el nexo causal es insuficiente hasta el momento. Entonces, dentro de las contraindicaciones, se maneja muy bien dentro de los criterios de elegibilidad de la OMS, pero este cuadro, traducido al español, los resume. Las condiciones como la nuliparidad, las adolescentes que ya tuvieron menarquia, cáncer de mama en curso, embarazo, cavidad uterina distorsionada por alguna alteración estructural, pacientes esperando inicio de tratamiento de cáncer TBC pélvica, hemorragia sospechosa e inexplicada, cáncer endometrial, EPI y sepsis postparto y aborto séptico son las condiciones. Y aquí están los 3 métodos. Entonces tenemos que, en cuanto al DIU de cobre, la nuliparidad. Las adolescentes que han tenido menarquia o pacientes con CA de mama en curso pueden emplearlo sin problema, mientras que en las otras condiciones no. En cuanto al DIU hormonal liberador de levonorgestrel, en las pacientes nulíparas se puede utilizar y en las adolescentes que ya tuvieron menarquia. En las otras condiciones no se puede emplear. Con respecto al implante subtérmico, se puede emplear en la mayoría de las condiciones, excepto en el CA de mama en curso, y en el embarazo realmente no hay datos. Importante que el proveedor de salud que haga la consejería para la inserción de los dispositivos intrauterinos explique a la paciente los riesgos y las complicaciones que están relacionadas con el dispositivo utilizado y cuál es su tasa de ocurrencia. En cuanto a infecciones, se pueden presentar una en 100 pacientes, perforación uterina 1 en 1000 pacientes. La expulsión tiene la tasa más alta de ocurrencia en los primeros 3 meses de utilización del método, de 1 en 20 pacientes. El dolor es frecuente que se presente en las primeras 48 horas. Si el método falla, embarazo ectópico se puede presentar, pero el riesgo es muy bajo, de 1000 en 5 años. Y sobre todo, explicar los patrones de sangrado y cómo pueden variar con el uso del DIU hormonal y del DIU de cobre, y ya los patrones pues los he explicado cómo puede ocurrir el cambio anteriormente. Entonces, que si los LAR son tendencias, sí. ¿Por qué? Tienen muchas ventajas, las altas tasas de eficacia. Tenemos que con el condón
se pueden presentar un 18% de embarazos. Con el uso de anticonceptivos combinados, sea pastilla, parche o anillos, 9% de embarazos. A pesar de que los anticonceptivos orales combinados tienen una eficacia con un uso perfecto del 99%, se pueden presentar. Y los parches y los anillos, como requieren un recambio cada tercera semana, puede haber errores en su uso, mientras que con los LARS la tasa de embarazo es menor al 1%. Estos errores de cambio, de recambio o de olvido se eliminan. Entonces, estas son dos tablas de dos literaturas diferentes que nos muestran las tasas acumulativas de embarazo utilizando los LARC. Nos muestran básicamente los mismos valores, en donde vemos que las tasas de embarazo con uso típico y con uso perfecto del dispositivo intrauterino de cobre varían, como ya habíamos dicho, entre 0.8 y 0.6, con el dispositivo liberador de levonorgestrel 0.2, con el implante liberador de progesterona 0.05. Tienen muy buenos porcentajes de tasas acumulativas de embarazo. Y vemos que la comparación con la esterilización femenina, que tienen un 0.5%. Entonces, al compararlo con otros métodos como las pastillas, con el inyectable trimestral, con otro tipo de métodos como los parches o anillos vaginales, los porcentajes son de 9, 6%, 18%. Entonces vemos que realmente las tasas de acumulativas de embarazo usando los LARS son muy bajas, lo cual facilita su adherencia. También las tasas de continuación son muy buenas. Vemos que con el dispositivo liberador de levonorgestrel, con el DIU de cobre, con el implante subdérmico en general al año, están aproximadamente las tasas de continuación en 80%, al segundo año 70%, al tercer año 60%. La única diferencia está con el implante subdérmico, que al tercer año la tasa de continuación baja bastante, a 56%, pero en general los LARCs tienen una muy buena tasa de continuación que se mantiene entre 80 y 60% de primer al tercer año de uso, a diferencia de los métodos no LARS, en donde vemos que la tasa de continuación está en 55%, o sea, la diferencia es bastante, 85 versus 55 LARS no LARS, y que al tercer año baja hasta el 31%. Entonces, actualmente son recomendados como la primera línea de contracepción para todas las mujeres, incluidas las adolescentes, pero a pesar de esta recomendación de uso en las pacientes adolescentes sexualmente activas, es muy bajo aquellas que realmente lo utilizan, siendo un 5%. En su orden, las adolescentes prefieren emplear primero los preservativos, luego el coito interrumpido y por último las pastillas anticonceptivas. Además que se han identificado barreras para acceder a este tipo de métodos, como son los costos, los conocimientos del proveedor, el entrenamiento en la colocación y la educación que tenga el paciente con respecto a la existencia de estos métodos. Entonces, esta publicación, que es el estudio CHOICE, se hizo en pacientes inicialmente de 14 a los 45 años y terminaron siendo elegibles pacientes que estaban entre los 14 y los 20 años. Inicialmente se tomaron 5.086 pacientes. Se evaluaron pacientes a través de un cuestionario, la preferencia que tenían en usar métodos LARS versus no LARS, y se dividieron en dos grupos de 14 a 17 años y de 18 a 20 años, y también se evaluaron otras variables como la raza, educación, ingresos, toda la historia ginecológica. Y en general se encontró que el 69% de las adolescentes prefirieron métodos LARS versus no LARS cuando estos métodos se ofrecían y se quitaba la barrera del costo. 47% prefirieron el DIU, liberador de levonorgestrel, 11% el DIU de cobre y 12% prefirieron el implante subdérmico. Entonces, en general todas escogieron LARS, pero el grupo de las adolescentes de menor edad, de 14 a 17 años, prefirió el implante subdérmico versus los dispositivos intrauterinos, a diferencia de las adolescentes un poco mayores de 18 a 20 años, las cuales en un 71% prefirieron la inserción de dispositivos intrauterinos versus el implante subdérmico. Entonces, esto muestra que al eliminar las barreras, las pacientes tienen una alta preferencia por este tipo de métodos. Este punto de vista del American Journal nos muestra que los LARS generan alta satisfacción de las pacientes, tienen buenas tasas de continuación, pocas contraindicaciones, alta eficacia y reversibilidad. Eso, sumado al deseo de disminuir el riesgo de embarazo no planeado, ha llevado a que se traten de crear o que incrementen la cantidad de estrategias para aumentar el porcentaje de mujeres que utilizan LARS.
por lo cual la COC hace aproximadamente 11 años creó el programa LARCS en el 2008 para garantizar que las pacientes tengan acceso a los métodos, resuelvan dudas y sobre todo tengan asesoría cuando ellas han pensado en declinar la utilización del método. Entonces, esta meta de querer aumentar el uso del ARC puede llegar a eclipsar la meta esencial que tenemos al hacer asesoría de planificación familiar, que es apoyar las preferencias de las pacientes, su autonomía reproductiva y la toma de decisiones compartidas a través de la atención central de los pacientes. ¿Por qué? Porque a veces el clínico muy entusiasta puede ser un poco coercitivo, enfatizando los beneficios del método y restando la importancia a los efectos adversos. A veces también teniendo en cuenta ciertas características sociodemográficas de las pacientes, los clínicos se inclinan más por uno u otro método o se niegan a hacer retiro de los LARCs a menos que haya transcurrido un periodo de tiempo específico o que la paciente haya cumplido con el tiempo de uso de la caducidad del método. Otros que hay programas públicos que incentivan el uso de los LARCs a cambio de asistencia gubernamental o asesorías jurídicas y hay organizaciones que financian la colocación pero no financian el retiro, lo cual hace que sea coercitivo y causal de devaluación de la autonomía reproductiva de la paciente. Entonces, la Red Nacional de Mujeres en los Estados Unidos y una asociación de mujeres de color para la justicia reproductiva que es Sister Songster en los Estados Unidos en el 2019 hicieron un statement acerca de los métodos anticonceptivos, incluidos los LARCs, y nos dicen que la adecuada toma de decisiones sobre un método u otro debe estar basada en el conocimiento completo de todos los métodos, riesgos, beneficios de los medicamentos y estos dispositivos por parte del paciente y también por parte del proveedor de salud, sea enfermera o sea médico. Apoyan los LARCs como parte de un todo en el cual se equilibren todas las opciones, LARCs, pastillas, anillos, métodos de barrera, y rechazan todos los esfuerzos para orientar a las mujeres hacia un método específico en particular. Advierten a los proveedores y funcionarios de salud que no deben hacer suposiciones basadas en aspectos sociodemográficos como raza, etnia, economía, orientación sexual y hacen un llamado a las comunidades que están encargadas de justicia y derechos de salud reproductiva y salud pública y financiadores para que respalden pues todas estas peticiones y nos dicen que escoger el método no debe ser coercitivo y debe estar basado en la información completa sobre cada método en particular. Como conclusiones, tenemos que los LARCs son los métodos anticonceptivos reversibles más eficaces hasta ahora, aproximadamente 20 veces más que las píldoras, parches y anillos, y que las parejas que acuden a una asesoría en planificación deben ser asesoradas e informadas sobre esta eficacia superior. Son seguros para casi todas las mujeres, incluidas las adolescentes, así como para mujeres que están en periodo posparto y posaborto. El principal efecto secundario de los dispositivos y los implantes hormonales es el cambio en los patrones de sangrado y asesorar anticipadamente a las pacientes sobre los cambios esperados de sangrado puede aumentar las tasas de continuación, facilitar la adherencia. Aún persisten las barreras para el acceso a los dispositivos intrauterinos, a los implantes hormonales, incluidas las barreras educativas, la capacitación que tenga el proveedor, los costos de los métodos, la logística para poder utilizar estos métodos o colocarlos. Y se ha demostrado que hacer intervenciones exitosas en cada una de estas áreas van a minimizar precisamente estas barreras y facilitar que la paciente acceda a los LARCs. Igualmente, siempre debe ofrecerse a la paciente que ante cualquier evento, una vez insertado uno de estos dispositivos, las pacientes pueden volver a consultar. Eso facilita la adherencia. En total, las adolescentes y mujeres adultas deben recibir el asesoramiento sobre anticoncepción y deben tener acceso a la gama completa de todos los métodos anticonceptivos, incluidos los LARCs, con el fin de facilitar la toma de las decisiones y garantizar así la autonomía reproductiva. Muchas gracias.